Bueno, ya que está Alberto, está Julie, bueno, Sandra Cat no va a poder estar porque está en este mismo momento en un congreso en Ecuador. La idea es presentar la actividad y el tema, obviamente, y después cederles el tiempo para que puedan exponer, aproximadamente, como les decía la otra vez, unos 15 minutos, puede haber un poquito más también, y después abrir a preguntas seguramente que va a generar en los participantes, ¿sí? Bueno, y de paso les saludo en nombre del profesorado. Mi nombre es Gladys Mancini, soy docente, trabajadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. En nombre del profesorado, del director Darío Artiguenave, queremos saludarles, darles la bienvenida a este espacio para que sigamos pensando, bueno, esto estaba viendo, ¿no? De una universidad inclusiva que implica no solo pensar el acceso en términos edilicios, sino el acceso a los materiales, el acceso a todos los espacios que significa la formación universitaria. Así que, bueno, bienvenido sea este intercambio, este reflexionar sobre una tarea pendiente, a pesar de que contigo, con José Luis venimos haciendo hace tiempo algunas actividades. Nuestra facultad piensa y repiensa todo el tiempo los distintos aspectos de la inclusión, pero debemos seguir indagando en estas cuestiones y ver cuáles son, digamos, las transformaciones que es necesario ir haciendo. Y bueno, darles la bienvenida, no retrasar más para poder escucharles. Gracias, Gladys. Sí, es cierto. El tema que hoy nos convoca tiene que ver con la accesibilidad académica y tanto nuestra queridísima Facultad de Periodismo, la Universidad Nacional de La Plata, viene trabajando hace años en la implementación de distintas accesibilidades académicas para garantizar el derecho a la educación a las personas con discapacidad visual. Y vamos recorriendo este camino, probando, escuchando, consultando, reviendo nuestras prácticas docentes y fundamentalmente consultando a los estudiantes con discapacidad, que son quienes nos señalan de algún modo el camino que hay que tomar. Pero como decíamos, es un camino que vamos transitando, también es interesante, oportuno escuchar el relato, las experiencias de personas que trabajan con la accesibilidad académica. Por eso hoy estamos con Alberto, con Julie, que ahora seguramente Milagros va a presentar correctamente, pero son personas que vienen trabajando con la accesibilidad académica y pueden darnos algunas pistas para poder continuar, para poder profundizar este camino, ¿no? Eh, Milagros, Perfecto, buenas sí. tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, José Luis, además de ser el coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, también es el coordinador de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Y desde la comisión se viene trabajando desde hace años en la accesibilidad académica y bueno, entre tantas actividades realizadas, una es esta jornada. Tenemos hoy el agrado, la suerte de compartir este encuentro con dos referentes latinoamericanos vinculados a la temática de la accesibilidad académica. Desde Chile, Alberto Madrid Rojas, licenciado en Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Comunicación y Cultura, especialista en la resolución de conflictos, especialista en temas de inclusión de personas con discapacidad en educación superior. Y también está desde Colombia Julie Daliana Torres Rodríguez, fonoaudióloga, especialista en educomunicación, aspirante a la maestría en comunicación, educación a la cultura, docente de apoyo pedagógico para la inclusión en la institución distrital rural de Bogotá. Bueno, les damos la bienvenida y la palabra a ustedes. Si querés comenzar, Alberto. Vale, muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, agradecer infinitamente la simpatía que habéis tenido
al invitarme a compartir esta tarde con ustedes. Decir también que es un agrado poder escuchar tan hermosos y distintos acentos en nuestra América Morena compartiendo una misma lengua. Tengo que comenzar diciendo que yo soy una persona ciega, que me reconozco como una persona con discapacidad, que tengo 54 años, que soy funcionario público y que he transitado en esto de la educación superior ya hace muchos años atrás y he visto cómo afortunadamente el paisaje progresivamente se ha ido haciendo más amable que en aquellos años que a mí me tocó estudiar. Considerar que estamos hablando prácticamente del Paleolítico, ¿no? Y afortunadamente la cosa hoy ha derivado a mejor. Perdonad, pero estoy cogiendo el reloj en braille para tener bien controlado mis 15 minutos. Dicho lo cual, partiría invitando a una reflexión, y a lo mejor puede que sea un tanto dura, pero me plantea la inquietud, la pregunta en términos de, ¿están las universidades realmente interesadas en recibir a los estudiantes con discapacidad? Existe un marco normativo que todos conocemos, la convención, no lo voy a citar porque entiendo que más o menos todos conocen cuál es el espíritu del artículo 24.e de la convención en términos de educación superior, y en nuestros países entiendo que también existen diversas normativas que avalan el derecho que asiste a las personas con discapacidad de acceder a la educación superior. Entendiendo que existe todo este tinglado jurídico, yo insisto en la pregunta, ¿realmente las universidades tienen interés en trabajar con la diversidad, con la discapacidad al interior de las universidades? ¿No será que aún no se valora en todo lo que cabe el enriquecimiento cultural que las personas con discapacidad podemos aportar a una construcción social distinta, en donde seamos valorados todos por nuestras capacidades y no por nuestra condición? Y ahí, a modo de anécdota, para que vean ustedes cómo esto puede cambiar de una u otra forma según se plantee. Le contaba a José Luis en algún momento. Cuando se muere el Papa Wojtyla, yo estaba en la ciudad de Roma, en una actividad de la Sapienza, ¿no? Y llamo a una radio de mi país para preguntar si necesitan un corresponsal para que vaya informando todo lo que estaba sucediendo. Me dicen, qué bueno, tal. Cuando llego a Chile a cobrar los honorarios, ¿no? El director de la radio se queda mirándome con cara de póker y me pregunta que cómo es posible que si yo era ciego le hubiese podido relatar lo mismo que él estaba viendo en la televisión. ¿Por qué cuento esto? Porque lo más probable es que si yo hubiese comenzado diciéndole a ese director de medio que yo era una persona ciega, no hubiese aceptado mi servicio. Entonces, afortunadamente digo, ¿no?, que el paisaje ha ido cambiando para lo positivo, pero se me abre esta tremenda interrogante, más en un país como el nuestro, en donde conviven en el mismo sistema de educación superior universidades estatales, públicas, universidades privadas que reciben financiamiento del Estado y universidades privadas, ¿no? En donde tenemos una ley en Chile de la autonomía universitaria en que cada institución hace lo que considera oportuno en todo el desarrollo institucional que ésta plantea como proyecto académico, ¿no? Entonces, hemos tenido buenas experiencias, hemos tenido experiencias no tan buenas, tenemos que avanzar sin duda, pero tengo como sensación que aún necesitamos un cambio cultural sumamente importante y que las personas con discapacidad tenemos que empoderarnos para que este cambio cultural sea posible, y cuando no se puede hacer a través de la sensibilización, de la disponibilidad, de la buena disposición para mostrar que hay problemas que pueden ser solventados, las personas con discapacidad tenemos que tener la fortaleza de judicializar cuando se nos dice que no. En Chile hay un refrán que dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, pero lamentablemente no tratando de ser disruptivo, hay ocasiones en las que lo único que va a permitir que avancemos es ir judicializando
las cosas. Considerad que no hace mucho en Chile un licenciado en Derecho tuvo que demandar al Estado para que permitiera que las personas sordas y las personas ciegas pudiesen ser juez de la República, ¿no? Si esta persona nunca hubiese demandado al Estado, los ciegos y los sordos o hasta aún serían sujetos que no podrían ejercer en el Poder Judicial como jueces de la República, ¿no? Entonces, ante la tremenda interrogante si las universidades están dispuestas o no, tengo la sensación que ese es el camino más complejo y que ahí es donde necesitamos avanzar con rotundidad, porque además de desconocerse mucho en temas de discapacidad, no existe una disposición positiva para implicarse, ¿no? Invertirse con la finalidad de atender de forma adecuada a los estudiantes con discapacidad, básicamente por desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento muchas veces implica temor, ¿no? Pero el que implique temor no es la razón como para no poder trabajar con estos estudiantes. Y un elemento también muy significativo es, como decía antes, la responsabilidad que nos asiste a nosotros, las personas con discapacidad, de ir estableciendo una mirada distinta en el sentido de que no te estoy pidiendo un favor, no quiero que habitualmente cuando me toca presentar, digo, mire, cuando se nos entrega la maldita frase de te vamos a aceptar, pero tú vas a abrirle la puerta a otro, es como, señor, no ponga esa responsabilidad sobre un chico, chica de 18 años, que con suerte se está abriendo la puerta a él. O sea, usted tiene que ayudarle y abrirle la puerta. No es responsabilidad del estudiante poner sobre sus espaldas el tremendo peso de abrirle la puerta a otros, porque ya bastante tiene con lo de él, ¿no? Entonces, creo que en ese camino nos encontramos y, insisto, las personas con discapacidad tenemos que ser lo suficientemente proactivas como para poder seguir avanzando en este complejo y difícil camino. Le contaba a José Luis, yo vengo a título del activista del mundo de la discapacidad a esta conferencia, pero no puedo dejar de decir que soy el profesional responsable de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y en este camino del funcionario público, te encuentras con situaciones complejas, ¿no? En donde vas viendo que existiendo mayores facilidades, ¿no? Existen todavía muchísimos constructos culturales arraigados prácticamente en el folclore que imposibilitan que las personas con discapacidad podamos acceder a la educación superior en igualdad de derechos. Y en lo pedagógico creo que se requiere seguir avanzando principalmente en temas de investigación que den cuenta de buenas prácticas, ¿no? De prácticas exitosas en donde los maestros se han invertido para propiciar condiciones que permitan que los estudiantes transiten con éxito cada una de las asignaturas, ¿no? Tenemos que formar en el tema de las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Que las personas con discapacidad tenemos que llegar a la universidad con una preparación más que aceptable en el uso del ordenador, de la tablet, en fin, ¿no? Para poder dar cumplimiento a las exigencias pedagógicas que se van presentando y que el profesorado también tiene que tener una apertura para buscar en el momento de las evaluaciones la forma que sea lo más justa posible, de tal forma de no dar ventajas tampoco, pero de propiciar aquella condición en la evaluación que le permita al estudiante desenvolverse de buena forma. A modo de anécdota, yo transité los 5 años de la carrera, el magíster y el doctorado, y toda la vida fui evaluado de manera oral. Jamás me sometí a una prueba escrita, porque imaginaros con lo que hablo
para mí era bastante fácil enfrentarme a un examen oral, y yo hasta el día de hoy tengo la convicción que un examen oral te da muchísimas oportunidades que un examen escrito, ¿no? Y no facilita el que sea oral o escrito, sino lo único que cuenta es que estés en conocimiento y hayas adquirido las competencias necesarias de la asignatura para ser aprobado, ¿no? Pero ahí también tenemos que abrirnos un poco los horizontes y no ser tan dogmáticos en el sentido de que no, el examen es escrito, usted lo hace escrito. Oiga, no, mire usted, hay otra forma de demostrar que soy capaz de aprobar la asignatura porque tengo el conocimiento, tengo adquirida las competencias. Y una cosa que no se me puede escapar es decir que muchos de quienes hemos estudiado tal o cual carrera, teniendo un perfil de egreso, terminamos haciendo una cosa totalmente distinta para la cual fuimos preparados. Yo soy licenciado en pedagogía, no sé cuántas asignaturas de psicopedagogía tuve, de psicología, de pedagogía, no sé qué, no sé cuánto, y jamás, nunca he entrado a una sala de clases, excepto cuando me tocó hacer mi práctica profesional, ¿no? que es parte de la formación que uno tiene que aprobar. Pero terminé y empecé rápidamente en el tema de la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior y en el mundo del trabajo. Pero no fui preparado para eso, fui preparado para ser docente en un aula, ¿no? Entonces también tenemos que ser lo suficientemente criteriosos para saber que no necesariamente el que se forme en una u otra cosa va a desarrollarse profesionalmente en eso. Creo que llegué a los 15 minutos, menos mal que no había intérprete en lengua de señas, porque si no, el pobre hubiera colapsado con lo rápido que hablo. Nuevamente agradecer la amable invitación de ustedes y me quedo a vuestra disposición en las preguntas y ojalá que tengan cuestionamiento a mis planteamientos que en ocasiones puede que sean un tanto duros. Gracias. Sí, Alberto, muchísimas gracias. En realidad vamos a intercambiar pareceres cuando termine la exposición también de Julie. Y bueno, muy enriquecedor todo lo que comentaste, tus planteos, tus inquietudes, y también es una inquietud que comparto, el tema de garantizar no solo la permanencia de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario, sino también ver qué sucede una vez que egresan, ¿no? Que es lo que vos estabas planteando también. Pero bueno, lo vemos, lo trabajamos después, entre todos, con todos los que quieran intervenir. Julie, te damos la palabra. Sí, muy agradecida también por la invitación. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi experiencia más que todo ha sido desde la básica primaria y básica secundaria. Efectivamente, concuerdo con Alberto. Él decía, pues hay una riqueza en cuanto a la normatividad, ¿sí? Para las personas con discapacidad. En nuestro país tenemos desde el 2017 un decreto que es para la educación para las personas con discapacidad, ¿sí? Sin embargo, sí observo que hay una brecha en lo que es del tránsito de la básica secundaria o bachillerato, como le decimos acá, a lo que es la educación superior, ¿sí? Porque se trabajan pues unos lineamientos muy diferentes y que cuando van a transitar los estudiantes pues encuentran muchas barreras, muchas dificultades a las cuales pues no se les da como una respuesta con un debido proceso, ¿no? Entonces, pues les hablaba del decreto 1421, en este se tienen en cuenta pues diferentes disposiciones y se reconocen algunos conceptos para la atención de las personas con discapacidad desde la educación, ¿sí? Tenemos entonces diferentes conceptos que nos dan en este decreto. Uno es el diseño universal para el aprendizaje, que desde allí pues se parten diferentes programas, currículos, servicios educativos, metodologías, para que precisamente los estudiantes, todos, sin necesidad de que tengan discapacidad, sino pues que sea la diversidad que habita en cada aula, en cada clase, se pueda dar respuesta a todas esas necesidades, a todas las capacidades con las que también vienen estos estudiantes. Entonces se diseña toda la clase desde este principio. Sin embargo, pues llevar a la práctica, a la realidad, todo lo que la normatividad nos dice, pues es difícil. Primero porque como sociedad ponemos muchas barreras, ¿sí? Barreras actitudinales que no permiten que estas personas pues con discapacidad puedan desarrollar sus habilidades y puedan acceder
fácilmente a los procesos de educación y de la socialización en realidad. Y también pues las barreras en cuanto a recursos, ¿sí? Recursos humanos, recursos físicos, recursos de tecnología, para también facilitar esos procesos en las instituciones educativas. Entonces, esas barreras hacen que, digamos, nosotros como docentes de apoyo pedagógico, ¿qué hace un docente de apoyo pedagógico acá? Nosotros apoyamos esos procesos de educación, la accesibilidad, la permanencia, que los estudiantes pues puedan desarrollar todo su proceso educativo hasta el grado 11, ¿sí? Desde primaria hasta el grado 11, apoyando, digamos, esos ajustes razonables, haciéndole seguimiento a esos ajustes razonables con los estudiantes. Sin embargo, a veces se encuentran muchas dificultades y la mayor dificultad que yo he encontrado en todos estos años, ya llevo 6 años como docente y amo, me encanta, pero sí encuentro las barreras muy actitudinales por parte pues de los mismos docentes, de los directivos, a veces de decir pues que los estudiantes no aprenden, ¿sí? Porque no responden a los estándares que nos exigen, pero pues no nos damos cuenta de las formas en las que aprenden ellos, ¿sí? Siempre estamos como en una estandarización, una homogenización de los estudiantes, donde siempre esperamos que ellos nos den hasta un punto y si no dan, entonces no son buenos estudiantes, ¿sí? Entonces, eso, digamos que uno de los mayores ajustes razonables que yo considero desde mi experiencia es la sensibilización a docentes y a la comunidad educativa en general para que pues podamos entender, comprender y asimismo pues apoyar a estos estudiantes con discapacidad. Bueno, con respecto a otras disposiciones que nos habla también este decreto, es que el PIAR, que es un plan individual de ajustes razonables. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos para garantizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Nos dicen que utilizar ese PIAR, como lo decimos acá, plan de ajustes razonables, es cuando después de que yo ya implemento en mi aula todas las estrategias desde el diseño universal para el aprendizaje y no logro que el estudiante de pronto avance o su proceso de aprendizaje sea adecuado, entonces se permite por medio de esta herramienta, pues que ellos como que tengan esa participación dentro del aula y haya permanencia y la promoción a los otros grados. Entonces, tenemos también pues la adecuación curricular. Voy a hacer como un panorama de lo que yo veía antes y de lo que estoy viendo ahorita, ¿sí? Entonces, hay una adecuación curricular, se llamaba así, que va de la mano con la integración y consiste en generar algunas o varias modificaciones que se realizan en los contenidos, indicadores de logro, las actividades que se le dejaban a los estudiantes, la metodología que emplea el mismo docente para atender las dificultades de estos estudiantes. Era para atender las dificultades. Acá mismo ya de una vez estamos limitando, ¿no? Son las dificultades, más no vemos las capacidades, las habilidades con las que ya cuentan estos estudiantes. Entonces, atiendo la dificultad, cambio totalmente mi metodología, cambio totalmente los contenidos, cambio totalmente los objetivos, pero aún así no le estoy dando una participación a estos estudiantes, una participación activa, porque ¿de qué constaba esto? Yo le dejaba las actividades al estudiante en el mismo aula con sus compañeros, pero aparte estaba el estudiante en una silla atrás o adelante cerca del docente, haciendo las actividades diferentes a las de sus compañeros. Entonces, en realidad no estamos hablando de una inclusión, sino una segregación dentro del mismo aula. La tenemos en el aula, pero no lo estamos incluyendo. También hablábamos de una diversificación curricular y esto consiste pues en direccionar el currículo a un proyecto o habilidades que en realidad el estudiante tenga. Entonces, digamos, más que todo si vas de la parte práctica, la educación física, artes, valores, danzas, y como estas áreas donde ellos digamos que tenían mayores habilidades, sin embargo se seguía segregando porque entonces el estudiante solamente podía asistir a esas clases de cada asignatura. A las demás, entonces, digamos, se hacía otra actividad o el estudiante no asistía.
una adaptación curricular, que es presentar el mismo material de sus compañeros, los mismos contenidos y la mayoría de los objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, se presentaba un audiolibro al estudiante que no tenía buenos procesos de lectura, o el texto más corto, ¿sí? Se reduce como la cantidad de la actividad. Entonces ya vamos acá empezando a mirar que no hay que cambiar totalmente un currículo, sino adaptarlo y mirar con qué habilidades nos puede el estudiante responder. De ahí ya pasamos a la flexibilización curricular. Y en este, pues, los objetivos se mantienen, los objetivos generales, pero entonces ya cambia la forma en la que yo evalúo al estudiante. Entonces, no necesariamente tengo que tener los mismos objetivos de los demás compañeros, sino que la misma actividad me sirve para evaluar la capacidad, la habilidad que tenga este estudiante. Y ya por último, como ya les había mencionado, los ajustes razonables. En esto se integra pues todo, se hacen las modificaciones necesarias y que sean pertinentes para estos estudiantes, ¿sí? Es necesario tener en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, que sea rigurosa esa evaluación para estos estudiantes, una valoración pedagógica inicial, y con estos ajustes razonables damos respuesta precisamente a las necesidades, a los gustos, los intereses, los sueños. Es muy importante tener en cuenta los sueños que tienen estas personas con discapacidad, ¿sí? Anteriormente no se le hacía tanto énfasis a esa valoración pedagógica donde conocíamos quién era esa persona, sino simplemente creíamos cuáles eran las necesidades que ellos tenían y asimismo pues hacíamos nuestro currículo, nuestra planeación de la asignatura. Pero con el avance pues también de lo que es la tecnología, el avance también de la educación, el avance en las normas, nos hemos dado cuenta que estos estudiantes tienen gustos, tienen unos intereses, quieren participar en la sociedad, quieren hacer algo en la sociedad. Entonces de ahí mismo los ajustes razonables me parecen que son como lo más pertinente para ellos, porque estamos pensándolo desde ellos y no para ellos, ¿sí? Cuando uno piensa las cosas desde las personas, creo que hay más efectividad, hay más proyección y podemos conseguir pues mejores resultados porque trabajamos desde ellos. Listo, pues estaré también pendiente para las preguntas. Creo que ya fui un poco breve, pero pues espero les haya servido. Gracias, Juli. Sí, por supuesto, interesante escucharte y válidos también tus aportes como los de Alberto. Y si me permiten, es una pregunta muy amplia la que hizo Alberto y por ahí quisiera aproximar a algunas posibles respuestas. La pregunta es si la universidad está preparada para los estudiantes con discapacidad. Yo creo que se responde al igual que si nuestras sociedades, si el mundo está preparado para las personas con discapacidad, ¿no? Y la respuesta sería exactamente la misma, que no está preparada. Y ahí empezamos con esto que decía Juli en el ámbito universitario, con los ajustes razonables, ¿no? Porque obviamente lo deseable es una educación inclusiva, pero sabemos que estamos en proceso de alcanzar esa educación inclusiva, todavía no es un hecho concreto. Entonces, como la educación no es inclusiva, empezamos con la implementación de estos ajustes razonables al sistema educativo, a los procesos de enseñanza, a las instancias de evaluación, a la realización de actividades, al desarrollo profesional. Vamos realizando esos ajustes que nos permiten avanzar. Y en el camino de esos ajustes, me parece que un actor fundamental es el docente. El docente que está en el aula, el docente que recibe un listado de estudiantes, 25 estudiantes, y el número 25 es un estudiante con discapacidad.
primera sorpresa, ¿no? Porque ¿cómo hago, ya que en mi formación docente nunca tuve una materia específica de educación especial, si se quiere poner ese nombre, que no es tan lindo, pero es el que tiene. Primera pregunta, ¿no? Y cómo después adecuar, cómo accesibilizar la propuesta de la asignatura a esta persona con discapacidad que seguramente tiene muchas habilidades, pero que obviamente yo desconozco y que tendré que descubrir. Entonces, me parece que este actor es fundamental en una accesibilidad académica, porque si no cuenta con esa preparación, es muy difícil que pueda desatar un proceso de aprendizaje significativo para la persona con discapacidad, ¿no? Y ahí creo que también en las universidades, por lo menos de Argentina, juegan un papel muy importante las áreas, las comisiones, las direcciones de discapacidad, que son quienes acompañan, quienes asesoran, quienes contienen a estos docentes que se encuentran, como decíamos hoy, con un estudiante con discapacidad en su aula. Son de esos espacios interdisciplinarios donde el docente puede recibir algunas pistas para ese proceso que va a desatar, ¿no? Se constituye en un espacio de consulta permanente para el docente, pero también para el estudiante con discapacidad, que sabe que dentro de esa universidad existe un espacio que va a albergar todas sus inquietudes, todas sus necesidades, todas aquellas interrogantes, ¿no? Porque también, como bien decía Alberto y decía Julie en su exposición, son jóvenes que ingresan a un mundo totalmente distinto, ya no es ni la primaria ni la secundaria, es la universidad. Es el tránsito por un ámbito educativo donde uno traza el recorrido que va a hacer. Y si uno obviamente desconoce ese ámbito, bueno, se le será muy complicado trazar una trayectoria educativa acorde a esa carrera, ¿no? Pero bueno, también en ese espacio, en esa dirección, en esa comisión, el estudiante puede llevar todas sus inquietudes. Y creo que un tercer actor fundamental en esto de la accesibilidad académica es la decisión política de la universidad. Yo creo que la inclusión es una actitud política. La universidad debe tomar el compromiso político de ser inclusiva, porque si solamente queda librado a la buena voluntad de algunos docentes formados en el área de educación especial o algunos docentes o autoridades de una universidad que tiene una sensibilidad determinada, un compromiso con la educación pública, con el compromiso del acceso a la educación para todas y para todos, tiene un alcance muy limitado. Ahora, cuando la universidad tiene la decisión política de implementar la accesibilidad académica para que sí sea esa educación para todas y para todos, yo creo que ahí comienza a marcarse el camino a recorrer. Y un cuarto actor creo que es el personal de la facultad. El estudiante con discapacidad debe, desde el momento que ingresa a la universidad, recibir una atención no especial, pero sí una atención acorde a sus necesidades. Y muchas veces esa atención no se da porque, por ejemplo, el personal del ingreso, no digo solamente el ingreso a la carrera, ¿no? Digo el ingreso al espacio físico, ¿no? Al edificio, al ámbito, muchas veces no cuenta con la preparación tampoco, al igual que el docente. Entonces, no sabe cómo responder a esas necesidades planteadas por el estudiante con discapacidad. Y desde el ingreso
pensemos luego también todos los espacios por los cuales debe transitar el estudiante, que allí tampoco hay una preparación en cuanto a cuáles serían las accesibilidades que se deberían desarrollar. Por eso, para ir cerrando, y seguramente la compañera Milagros tendrá algo para decirnos, yo creo que la universidad no está preparada, pero tenemos que empezar a prepararla. Pero empezar a prepararla tiene que ser una decisión política, tiene que ser una decisión firme, que no quede librada a la buena voluntad y a los buenos sentimientos de las personas, que obviamente existen y que son muchas, ¿no? Porque si no, realmente es complicado el tema de la accesibilidad académica. Gracias. ¿Milagros? Sí, también, bueno, a partir de este momento, el que quiera hacer una pregunta, por favor, díganos para poder participar, porque también se trata de eso, de que podamos intercambiar experiencias. Respecto a lo que estaban planteando, yo quiero agregar que si bien, como dice José Luis, falta mucho por hacer, desde hace más de 10 años en la Universidad Nacional de La Plata se conformó la Comisión Universitaria sobre Discapacidad, que vincula a todas las facultades, todas las unidades académicas que conforman la UNLP y que trabajan en pos de garantizar la igualdad de los estudiantes con discapacidad. Entonces, permanentemente se están pensando diferentes estrategias, diferentes acciones para llevar adelante esta igualdad que es necesaria, que es obligatoria, que existe una legislación correspondiente que tal vez no se cumpla en su totalidad, pero que se está permanentemente pensando en ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, permanentemente se van buscando las formas de poder vincular la trayectoria del estudiante con discapacidad para que pueda sentir que ese derecho a la educación está garantizado, que ese derecho lo puede, que puede ser parte del ámbito académico, de la universidad, que antes esto no existía ni siquiera la posibilidad, ¿no? Ni siquiera se pensaba que una persona con discapacidad pudiera ser parte de una facultad, de estudiar una carrera universitaria, de recibirse, de obtener un título universitario. Me quedaron muchas cosas de lo que fueron diciendo tanto, bueno, todos en realidad, pero también me gustaría darle la palabra a alguien, a alguno de los presentes, si quiere participar, si quiere intercambiar. No sé, está abierto el espacio. Si alguien tiene interés en decir algo, tal vez no sea una pregunta, sino un comentario que quiera hacer acerca de algo que se dijo. ¿No hay dudas? Bueno, respecto a lo que estaba planteando Julie con las adecuaciones, esa es otra cuestión, ¿no? Al docente no le enseñan cómo tiene que idear el aula homogénea. Entonces, una vez que comienza la cursada, el docente se encuentra con una diversidad de estudiantes en donde va a tener que analizar o ver, entender cuál es el grupo con el que va a trabajar durante ese cuatrimestre o durante ese ciclo lectivo, y a partir de ese momento ver si es que necesita hacer algún tipo de adecuación, tenerlas en cuenta y aplicarlas, ¿no? Y llevarlas adelante y ver de qué manera. Y entonces ahí tal vez el docente tenga que vincularse con algún asesor, con la comisión de discapacidad, con quien considere necesario para poder lograr ese trayecto educativo para ese estudiante que se sienta incluido y que, como dijo Julia en un momento, dijo que se hace un trabajo diferente, como que al final lo está segregando, ¿no? Me quedé con eso también porque es algo para pensarlo, porque existen diferentes maneras. Por ejemplo, se puede acortar un texto para que la persona con discapacidad intelectual pueda responder a los objetivos mínimos y no a un proyecto más abarcativo tal vez, pero en ese caso sí se están aplicando las adecuaciones. Ahora, cuando se le dice, no, vos no vas a leer este texto, te voy a dar otra cosa
tiene que ver con esto que estaba planteando Julie, ¿no? Con esto de dar otro tipo de actividad que sea totalmente diferente a la que está realizando el resto de los estudiantes. No sé si alguien quiere decir alguna cuestión. Gladys. Sí, yo quería aportar la experiencia, esto que hablaba José Luis, ¿no? Porque quizás un camino para pensar cómo trabajar en el aula sea el de recuperar las experiencias que vamos haciendo, porque es verdad que no tenemos la formación específica para enseñar a estudiantes con cualquier tipo de discapacidad. Entonces digo, ¿no? Eso no está en la formación, en ninguna formación, ¿no? No está esa especificidad. Bueno, podríamos arriesgarnos a hipotetizar por qué ese silencio, ¿no? Eso significa que suponemos que nuestra aula siempre va a ser, digamos, va a tener un aspecto homogéneo en términos, digo, todos van a tener sus capacidades desarrolladas con posibilidad, digamos, eso es lo que se está suponiendo de base. Bueno, entonces después sucede que te encontrás en el listado con algún estudiante, bueno, a mí me tocó, voy a ser cuidadosa porque también estoy en la contradicción de, a pesar de que José Luis nos enseña un montón, de cómo decirlo. Personas ciegas, personas, estudiantes no videntes, bueno, me tocó atravesar esa experiencia y fue la verdad es que muy conmovedora porque me di cuenta todo lo que yo estaba poniendo sobre esa persona, como en un lugar de fragilidad, ¿no? Particularmente con Anabel me pasó, yo daba un taller de escritura y bueno, eso suponía repensar mi práctica para poder dar esa clase, tenía que buscar los modos para comunicarme con ella, para enviarle las actividades al mail, y ella contaba con su máquina para poder hacer los trabajos escritos. Y la verdad es que tenía una calidad de escritura muy buena y después en un texto final cuenta una experiencia personal de salir de la facultad, de tomarse el colectivo, de que ya era de noche, de que estaba sola. Yo imaginé toda esa situación de terror, ¿no? Y ella ahí prevalecía este coraje, este empuje, que creo que se enlaza con esto que decía José Luis, que las instituciones no están preparadas para albergar a estudiantes con discapacidad. Entonces, digo, hay una soledad que implica que el propio sujeto o sujeta deba ver cómo atraviesa la institucionalidad. Bueno, nada, quería contar esa experiencia porque para mí fue de mucho aprendizaje, de muchas preguntas sobre mi hacer, y además porque ya me pasó también en escuela secundaria y 2 años posteriores a la experiencia de Anabel me volvió a tocar otra estudiante en esas condiciones, así que bueno, por algo también vuelve, ¿no?, a la práctica para seguir aprendiendo, digo, pero hay que tomarlo como materia, me parece, para la formación docente. Totalmente, Gladys, que una experiencia también sirve para tu camino, ¿no?, como docente y para el de otros al compartirlo, porque de eso se trata también. Y también me quedé con algo que dijo Alberto hoy, que tiene que ver con si todas las personas con discapacidad, las que tenemos una discapacidad y podemos lograr un cambio, ese empoderamiento para que ese cambio sea posible, lleva tal vez, este es mi punto de vista, pero que por ahí me voy un poco de la accesibilidad académica, tipo, podés decirme lo que quieras, no, pero digo, tiene que ver con esto de reunirnos las personas con discapacidad para lograr el cambio. A veces creo que se complica porque hay un colectivo tan amplio, tan diverso, que es difícil de unificar, ¿no? No sé qué piensan de eso, pero que tiene que ver por ahí con otro aspecto. Ahora, volviendo a
a la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga la misma posibilidad que una persona sin discapacidad de atravesar un camino en la universidad, no solamente que es totalmente enriquecedor para lo que significa el sistema educativo, sino que tiene que ser algo que dentro de unos años ya sea lo más común del mundo. Que no sea, hay estudiantes con discapacidad que están cursando en la facultad. No, que ni siquiera se tenga que decir, ya que se trate de algo tan común como cualquier otra actividad y otra cuestión, pero que tiene que ver también con lo que planteaba José Luis al principio, que falta mucho, ¿no? Entonces, es toda una cuestión de diversos aspectos que se van entrecruzando y que falta aún. José Luis, sí. No, Compañera. simplemente para preguntarle a Alberto, que justo pidió la palabra, no sé si es en respuesta a lo de Milagros, Alberto, pero por ahí nos gustaría que nos puedas contar en tu rol esto de la formación docente, ¿no? En la temática de la discapacidad en la universidad, si está contemplado, si hay espacios de contención, de acompañamiento, ¿no? A ese docente que, como bien decía hoy Gladys, tiene que adecuar, tiene que repensar su práctica porque tiene un estudiante con discapacidad en su aula. Gracias, José Luis. Sí, efectivamente, iba a responder a lo que se planteaba. Lo primero, que es fundamental que quede plenamente sentado y que no exista duda ni razones para cuestionar, es que a las personas con discapacidad le asiste el derecho, y subrayo, el derecho de acceder a la educación superior en igualdad de condiciones. Eso no puede ponerse en duda, ni tampoco puede quedar, como alguno de ustedes decía, a la voluntariedad o simpatía de la autoridad de turno, sea la autoridad política, sea la autoridad institucional o sea la autoridad académica. Es un derecho que asiste, y cuando ese derecho no se cumple, las personas con discapacidad tenemos que ir a los tribunales de justicia y ahí nos tenemos que empoderar. Lo segundo, en relación a las adecuaciones curriculares, yo ya, esta es una cruzada personal, ¿eh? En educación superior hablamos de adecuaciones curriculares no significativas que se pueden implementar en el currículum, pero yo planteo que sí hay que adoptar adecuaciones curriculares significativas, ¿vale? Porque cuando yo acepto a un estudiante con discapacidad en X carrera, tengo que ser consciente que es mi responsabilidad que ese estudiante transite con éxito o propiciarle las condiciones para que pueda transitar con éxito. Entonces pongo el siguiente ejemplo. Un ejemplo real de la vida misma, ¿vale? Un estudiante sordo que tiene que aprobar la asignatura de inglés 1, 2 y 3, y la competencia con la que tiene que salir es hablar inglés. Explíqueme usted cómo un estudiante sordo sale hablando inglés. Eso es lo que dice el perfil de egreso en la competencia que debe adquirir ese estudiante en la asignatura de inglés 1, 2 y 3. No es viable. Los sordos no hablan lengua castellana, menos van a hablar lengua inglesa. El sordo podrá asignar lengua castellana y podrá asignar lengua inglesa. Y esa modificación es una adecuación curricular significativa. Y hacia allá tenemos que apuntar. No podemos seguir en esta historia de ser las asignaturas de las universidades una cosa cuadrada de la cual no salimos. Esa es una cosa. Y en relación a lo que planteaba José Luis, los profesores de universidades no tienen ningún tipo de formación en tema de discapacidad. Se van haciendo como mejormente pueden, dependiendo de sus sensibilidades, no dependiendo de su voluntad, pero no consideran lo prioritario, que es lo que decía yo al comienzo, que esto es un derecho, que no es tu buena voluntad, ¿no? Y los profesores no tienen en su formación temas de atención a la diversidad, de atención a las personas con discapacidad, porque en Chile a lo menos, o en muchos países de América Latina, la formación de las universidades es para que salgas haciendo un algo, y ese algo está estandarizado. O sea, todos los que estudian periodismo tienen que saber hacer lo mismo, estoy banalizando, perdone, pararse al frente de una cámara, verse guapo y discursear. Punto. El ingeniero tendrá que saber calcular que 2 más 2 son 4, fuera.
El profesor tendrá que saber hacer una asignatura y una unidad didáctica fuera, pero no se les forma a los profesores universitarios en la atención para estudiantes con discapacidad, y ahí se requiere avanzar de forma muy importante, y eso debiese estar considerado en los estándares de calidad de las instituciones para cuando van a los procesos de acreditación. Yo no sé si en Argentina también las universidades se someten a procesos de acreditación como en Chile, pero debiese ser un indicador de calidad la atención a los estudiantes con discapacidad. No sé si les contesto. Genial, Alberto. Vos sabés que la Universidad Nacional de La Plata tiene en su estatuto la incorporación de la igualdad, de que el estudiante con discapacidad tiene que estar en igualdad de condiciones para estudiar. Que eso por ahí no lo habíamos dicho, pero que está bueno como para intercambiar información, ¿no? Entonces, acá está, más allá del artículo 24 de la Convención, obviamente, que trata o se refiere a la educación, en el estatuto de la UNLP también está garantizado ese derecho. Por otro lado, respecto a lo que planteabas del inglés, que coincido totalmente, por ejemplo, desde la CUD, que es la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP, se generaron diversos seminarios en distintos momentos para el español como segunda lengua. Entonces, el inglés todavía, obviamente que no, pero para que el estudiante sordo pueda aprender el español, ¿no? Entonces, cursos de español como segunda lengua, que eso también es interesante por ahí, como para tener en cuenta. Cuestiones hay muchísimas. Nosotros, por ejemplo, en este momento en la Facultad de Periodismo no tenemos estudiantes sordos, pero sí tenemos estudiantes ciegos. Entonces, ¿cómo garantizamos su trayectoria? Facilitándoles el material digitalizado para que puedan acceder en las materias que ellos se anoten, para tener la misma posibilidad de los demás estudiantes de poder ir al mismo momento que los demás con la lectura de los materiales de las cátedras, ¿no? Entonces, eso por ahí para tener en cuenta. En el caso de que se necesite un intérprete de lengua de señas, porque en otras facultades sí hay estudiantes sordos, en arquitectura hay, y en otras facultades también, hay un grupo de intérpretes de lengua de señas que trabajan en las distintas facultades, a solicitud, obviamente, ¿no? Y al mismo tiempo, algunas facultades ya tienen sus propios intérpretes de lengua de señas. Permanentemente se está tratando de garantizar el derecho. En ese sentido, yo lo digo porque estoy en la comisión y trabajamos permanentemente por eso, ¿no? José Luis. No, simplemente iba a decir en esto que preguntaba, ¿no, Alberto, de la calidad de la enseñanza a los estudiantes con discapacidad. Creo que forma parte de todas las comisiones de discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, que constantemente estamos evaluando nuestros procesos de inclusión, de accesibilidad académica, porque obviamente en ese reevaluar nuestras prácticas, ¿no? De reflexionar sobre nuestras prácticas, como decía hoy también Gladys, de esa experiencia comienzan a aparecer bueno, algunas claves para poder continuar, ¿no? Ya que no hay como una formación específica, vamos aprendiendo de esa experiencia. Y por ahí quería preguntarle a Julie, ella decía en algún momento de su exposición, de cómo se aplican los ajustes razonables, ¿no? Ella decía, bueno, determinada actividad tiene tales objetivos, bueno, cómo se aplican los ajustes razonables a esos objetivos teniendo en cuenta la particularidad del estudiante con discapacidad, ¿no? Que seguramente no va a ser la misma si es un estudiante con discapacidad visual, con discapacidad motriz, con discapacidad intelectual. Y la pregunta es, ¿ese ajuste lo realiza el docente, por ejemplo, que está a cargo de una asignatura, o es
ese docente especializado que realiza la práctica, ¿no? Porque la pregunta tiene que ver con esto, de que si el docente que no tiene formación tiene la posibilidad de aprender a realizar esos ajustes o lo deja solamente en manos de especialistas. No, la idea es que desde el aula el docente que es encargado de cada asignatura sea quien realice los ajustes. Digamos que entiendo allá que hay como una comisión también para la discapacidad, ¿sí? En este caso, digamos, está la docente de apoyo pedagógico, que es quien, digamos, guía los procesos con los estudiantes, a los docentes. Hay como un diálogo de saberes diciendo qué se puede hacer con ese estudiante desde cada una de sus asignaturas, pero ellos son los que implementan esos ajustes razonables en el aula. Ellos son quienes hacen ese seguimiento y quienes evalúan si de verdad esos ajustes razonables que hicimos con los estudiantes fueron los pertinentes y pudimos alcanzar pues los logros que nos planteamos con cada uno de ellos. José Luis. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la... Sí, un segundito, Alberto. Muchas gracias por la respuesta, porque yo pensaba en el ámbito primario y secundario, el docente de apoyo, el maestro integrador, como le decimos por estos lugares, realizaba su actividad de manera independiente al docente del aula, ¿sí? Era quien tenía ese saber específico y le decía al docente del aula qué es lo que tenía que hacer. Pero ese docente no tenía la posibilidad de aprender, de formar parte de ese proceso, porque era su estudiante, ¿no? Entonces por ahí consultaba, porque muchas veces sigue ocurriendo eso. Qué suerte que no pasa eso, ¿no? Que el docente del aula tiene la posibilidad, junto a este maestro de apoyo, de aplicar esos ajustes razonables. Sí, Alberto. Bueno, y ahí también yo creo que es importante hacer un reconocimiento a ustedes en Argentina, porque en relación a Chile tenéis un camino avanzado muchísimo más importante que el que hay en mi país, ¿no? Desde el constructo cultural, en donde ustedes los argentinos tienen una mirada bastante más progresista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo estoy poniendo bien en elegante para no fastidiar la imagen de Chile, pero creo que ustedes han avanzado lo que en Chile y en los países de Latinoamérica no se ha avanzado, ¿no? Porque habéis tenido la fortuna de tener activistas del mundo de la discapacidad empoderados, personas sensibles como Sandra Kass o Marcela Méndez, por ejemplo, que se han disponibilizado o se han dispuesto a apoyar este proceso de inclusión. Y hay diversas, el desarrollo de la política pública argentina también ha venido a avalar la plena inclusión social de las personas con discapacidad. A mí me dejó muy gratamente impactado que cuando fui a la Casa Rosada, me pusieron un guía para que me explicara la Casa Rosada. O sea, tú llegas al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, que es el símil de la Rosada, ¿no? Y con suerte te dicen hola. O sea, ni pensar que va a haber un guía para que acompañe a una persona ciega en un recorrido al Palacio. Entonces yo creo que también ahí, culturalmente, ustedes los argentinos, y lo digo como halago, además de tener ricos helados y buenas carnes, han avanzado muchísimo más que los países del entorno. Pienso tú, no sé cuántas universidades estatales tienen ustedes y cuántas privadas. En Chile tenemos 18 universidades estatales, perdón, 18 universidades estatales y 40 y pico universidades privadas. Entonces usted entenderá que cuando es así de desequilibrio, existe ese nivel de desequilibrio entre las universidades estatales y las universidades privadas, es difícil avanzar. Gracias por el elogio, querido hermano. Sí, yo creo que atravesamos procesos totalmente distintos, ¿no? Si bien tenemos una misma matriz cultural porque somos países de nuestra patria grande,
bueno, los procesos históricos se fueron dando de distinta manera, ¿no? Entonces creo que eso fue signando, en este caso, la cuestión de la educación inclusiva, ¿no? Y por supuesto que los activistas, nuestra querida Sandra Katz y tantas otras personas que trabajan incansablemente por la educación inclusiva, y los colectivos de personas con discapacidad que, como bien decías, se han empoderado, y que han formado parte, te diría, de la mayoría de la redacción de los textos, ¿no? Desde el artículo 66 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual hasta lo que tiene que ver con el desarrollo o la enseñanza de determinadas asignaturas en los espacios áulicos. Y creo que aquí en Argentina también, como bien decías, pasa algo contrario a Chile, ¿no? Son más universidades públicas, no tengo el dato preciso en este momento, pero son muchas más las universidades públicas que las privadas. Entonces también, históricamente, en Argentina, la educación pública ha sido un espacio de lucha, ¿no? Para garantizar la educación al pueblo argentino. Y en esa lucha también ingresa la cuestión de la educación para las personas con discapacidad. Como decía Milagros, obviamente es un camino que todavía estamos transitando, y está bueno que también estemos transitando, ¿no? Porque realmente cuando uno tiene esa sensación de ser acabado, es horrible, ¿no? Como que ya no tiene muchas ganas de vivir, pero cuando uno tiene las energías puestas en el proceso, en el transitar, me parece que ahí las cosas cobran un mayor significado. Todavía nos falta muchísimo, pero creo que también en el agua de tu país y también en el de Juli, hay experiencias en América Latina también muy significativas y que también pueden aportar al camino que hemos realizado o que estamos transitando nosotros en Argentina, ¿no? Hay en Colombia, por ejemplo, en la Universidad Uniminuto, hay una maestría, por ejemplo, en discapacidad, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Uno puede leer la propuesta académica, y es el cimiento, creo, de todas las teorías críticas sobre discapacidad. Hay unos replanteos teóricos, ¿sí? Sobre la temática de la discapacidad. Hay un trabajo muy fuerte sobre la mirada crítica, ¿no? de la discapacidad. Entonces me parece que cada país también, de nuestra querida patria grande, está dando sus pasos en distintas frecuencias, pero creo que hay un camino unificado de esto de garantizar la educación para las personas con discapacidad. Como bien decías hoy, Alberto, que no sea una cuestión de buena voluntad, sino que es un derecho establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también en nuestras constituciones, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajar en ese sentido. Bueno, si les parece, vamos cerrando este encuentro. Me gustaría, si pueden, Juli y Alberto, decir unas palabras finales a modo de despedida. Gladys también, obviamente. Y si alguno de los presentes quiere, todavía está a tiempo de hacer alguna consulta, si tiene ganas, si ahí está Elsa. A ver, Elsa levantó la mano. Te escuchamos, Elsa. Me parece que no tiene ¿Tenés que abrir el micrófono. micrófono? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahora perfecto. Sí. Mira, yo tengo una experiencia, pero no es ni sorda, ni sordo, ni ciego, ni mudo. En el 2017, en un taller de audiovisual, había una chica que no sé si a lo mejor ustedes la conocen, había tenido un accidente y había quedado como cuadripléjica. Y cursó también conmigo el curso de ingreso. Y en el taller
teníamos que hacer la prueba final y todos la elegimos a ella, que se la filmó. Yo tengo la grabación, tengo la filmación, tengo todo. También, pobre chica, tardaba como 2 horas para llegar, y eso que vivía cerca, para llegar a la facultad, porque obviamente al quedar cuadripléjica, imagínate, y usaba unos aparatos y tenía muchísima dificultad inclusive para hablar. Pero no sabes, la misma emoción de que todos los compañeros la elegimos como que sea ella la que hiciera el video, un video hermoso, se hizo. Bueno, a mí me tocó maquillarla y todo lo demás. Mira, la verdad que ni se notaba que no podía hablar, ni se notaba que no podía caminar porque le pusimos un banco y estaba sentada, pero el video está en la facultad porque ella hizo la entrada por la parte principal. O sea, como el apoyo tanto de los profesores de la facultad, y de los alumnos y de los compañeros, hizo que la chica disimulara perfectamente, perfectamente su problema. Es más, cuando terminó se puso a llorar, la tuvimos que consolar muchísimo. O sea que era una discapacidad bastante importante, y con la emoción y el apoyo que le dimos todo, salió perfectamente el video. Eso es lo que quería decir. Nada más. No sé si viene al caso, porque estábamos hablando de otro tipo de discapacidades, pero esta es una discapacidad bastante importante porque ella cuenta que el accidente que había tenido había sido como a los 7, 8 años y había sido una chica perfecta. O sea que, ¿cómo influye también? No sé si viene al caso. Mira, Elsa, te cuento. En realidad, vos estabas planteando el tema de como que disimulaba su discapacidad. No se trata en realidad de disimular nada. En realidad se trata de aceptar al otro con sus diferencias, con su diversidad, y que se sienta incluido del mismo modo que cualquier otro estudiante, como cualquiera de sus compañeros, ¿no? Entonces, en este sentido, está bien lo que vos planteás desde el punto de vista de que desde hace años, históricamente, son concepciones que van a tardar en que las podamos cambiar de nuestra forma de pensar, tal vez, digo. Entonces, que tal vez esa cuestión de hay que no se note que tiene una discapacidad o que sea... Que parezca que no tiene nada, esas cuestiones, digo, en realidad no se trata de eso, se trata justamente de que ese estudiante con su discapacidad motriz pueda ser parte de un proyecto del mismo modo que cualquier otro, pero sin hacer la diferencia. Más allá de que no es una crítica lo que vos estás diciendo, simplemente que digo que son concepciones que históricamente uno las tiene arraigadas y que va a tardar años en tal vez cambiarlas, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, desde lo que significa la inclusión, de lo que significa para todas las personas con discapacidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de sentirnos igual al otro, tiene que ver con eso, con evitar estas cuestiones, ¿no? Evitar esa perspectiva Claro, de pero lo que pobrecito. Claro, Sí. pero lo que yo quería decir es que yo no la sentí porque en mi familia hay un chico discapacitado y no por eso le tengo lástima o vergüenza, al contrario, pero un primo, pero ella no se sentía con forma, como verse como una persona normal. Y como todos los apoyamos, a eso me refiero. Claro. Yo no la veía, nadie la vio como con esa discapacidad, al contrario, era una muy buena compañera, muy buena alumna. Entonces, pero como Claro, ustedes el hicieron que ella se hecho, el sintiera igual apoyo, al resto. claro, eso. No sé si Julio o Alberto quieren comentar algo al respecto, si tuvieron alguna experiencia como para comentarle a Elsa, o vamos cerrando. Bueno,
no sé si está bien o está mal lo que yo dije, pero tenía la necesidad, porque cómo el apoyo ahí, cómo el apoyo de todos puede sobrellevar que para ella era un drama, ¿no? Eso quería decir más que nada, como conclusión. Gracias, Elsa. Alberto. En relación a lo que dice Elsa, yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante de destacar, que es cómo los estudiantes con discapacidad transitamos en la universidad y valoramos de manera sumamente significativa el apoyo que nuestros iguales nos proporcionan durante los 5 años de la carrera. O sea, si hay un elemento y una fortaleza que tiene la universidad, son los estudiantes sin discapacidad, que generalmente tienen una magnífica disposición para apoyar a sus compañeros con discapacidad. Los estudiantes sin discapacidad hacen un tremendo aporte de apoyo, de contención, de buscar soluciones para que su compañero también pueda ir transitando con éxito. Y lo último es decir que es fundamental que las personas con discapacidad nos empoderemos y, como dije en algún momento, cuando algo no se ajuste a derecho, tengamos la fortaleza de judicializarlo, porque va a ser la única manera de ir avanzando. Tenemos que ser, las personas con discapacidad, actores proactivos, ¿no? Y que tenemos que disponer de la energía suficiente como para tener el valor, ¿no?, de enfrentar aquellas cuestiones que puedan ser duras, pero tener que irlas resignificando para que no se nos conviertan en una carga no llevadera, ¿no? Eso básicamente, agradecer una vez más la súper y entretenida charla que hemos tenido, la invitación, y siempre voy a quedar a vuestra disposición. Un saludo desde un frío, particularmente frío, día acá en Santiago de Chile, inclusive con lluvia. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a vos, Alberto. Acá también está llegando la tormenta. Julie, muchas gracias por la participación de ambos. No, gracias a ustedes por la invitación y pues también la educación inclusiva depende mucho de un trabajo en equipo, ¿no? El hecho de ya no invisibilizar a estos niños o a estos estudiantes con discapacidad o generar que ellos también se invisibilicen, ¿no? Pasar como nos decía Elsa, como tratar de pasar como que si no tuviera discapacidad es porque nosotros mismos como sociedad hemos hecho que ellos no se reconozcan, no tengan una identidad, ¿sí? Sino que soy la persona que tiene dificultades y ya, ¿sí? Soy la persona que no puedo estudiar porque así me lo ha dicho la sociedad. Entonces siento que los ajustes razonables también dependen mucho desde la enseñanza con el corazón. Cuando uno enseña con el corazón, podemos generar muchos cambios, ¿sí? Y me parece muy fundamental el hecho de la formación docente desde la diversidad, no solamente para la discapacidad, sino de la diversidad, porque es que en un aula tenemos, bueno, acá en Colombia son 40, 45 estudiantes en un aula, son 45 estudiantes, cada uno con una diversidad inmersa, ¿sí? Entonces, no solamente para la discapacidad, sino para la diversidad. Agradecerles mucho por este espacio, me gusta mucho, me gustaría también mucho la sistematización de esas experiencias positivas que hemos tenido y de poder decir si aprenden, si logran, si se puede. La educación inclusiva es posible. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Julie. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a vos también por tu participación. Les agradecemos a ambos. En realidad, Gladys, ¿querés despedirte? Sí, bueno, no, ahí está entrando otra vez José Luis, no sé qué problema tuvo con la conexión, así que dejarles a ustedes el cierre, pero agradecerles por esta charla, porque son pequeñas acciones en pos de eso que queremos, repensar la inclusión, ¿no? Así que, bueno, José Luis, no sé, yo les dejo un saludo. Gracias, Gladys, gracias. Bueno, José Luis, ya nos estamos despidiendo, no sé si querés decir las palabras finales para terminar esta jornada tan enriquecedora y que podamos hacer muchas similares, digo, ¿no? Porque la verdad que están muy buenas. Sí. Te escuchamos.
Sí, hola, perdón, que ahí me quedé sin batería en el celular, así que tuve que ir corriendo a buscar el cargador. No, simplemente agradecer a Alberto, a Juli, a Gladys, a vos, Milagro, a Darío también, el director de la carrera del profesorado, que estuvieron compartiendo con nosotros esta maravillosa actividad que invita a seguir encontrándonos, compartiendo experiencias, compartiendo saberes y sabiendo que la inclusión, la accesibilidad académica eh, es una actividad que se realiza en conjunto, ¿no? De una manera articulada, que nadie va a lograr que la educación inclusiva sea un hecho de manera autónoma, separada, sino que siempre encontrándose con otras y con otros, ¿no? Así que realmente ha sido un gusto compartir esta tarde y seguramente habrá otros momentos en los cuales nos podemos encontrar. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, muy interesante, muy interesante. Gracias, Elsa. Gracias, Gracias, Juli, Elsa, por estar. Alberto. Hasta la próxima. Nos encontraremos próximamente, sí.